Bienvenidos. En esta oportunidad, dentro de nuestro curso de álgebra lineal, estaremos abordando la solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de la matriz ampliada. Eh, Se toma para ello la resolución del ejercicio 653 del texto de álgebra lineal, modelación, solución de problemas y ejercicios de Barragán, Melo y Haya. En esta oportunidad, entonces, el problema propuesto es el siguiente. Una productora de alimentos produce tres tipos de hojaldres de bocadillo con queso con arequipe. Los tres son horneados en diferentes máquinas, A, B y C. Los tres tipos de hojaldres requieren las horas por horno que se presentan en la tabla. Aquí aparece nuestra tabla. El horno A tiene 295 horas disponibles de cocción al mes, el horno B 355 horas por mes y el horno C 435 horas por mes. ¿Cuántos hojaldres deben producirse para emplear las horas disponibles al mes en los hornos? Noten que la información está dispuesta en una matriz de doble entrada. Por la fila están los productos, los hojaldres de bocadillo, queso y arequipe, y por la columna vertical los hornos, y cada celda se consigna el número de horas que se requieren para cada proceso. Entonces, un hojaldre de bocadillo requiere 2 horas en el horno A, 1.5 horas en el horno B y 2 horas en el horno C. Y así para el de queso, 1, 1 y 1.5 respectivamente, y el de arequipe 1, 2 y 2 horas. Entonces en este video vamos a retomar dos cosas. Una, el método de resolución de problemas que está planteado en nuestro texto y que en general pues aborda cualquier método global de solución de problemas que puede ser consultado desde Poljat hasta Schoenfeld, cualquiera de ellos que puede estar mirando la teoría. Nosotros aquí manejamos 8 pasos que escribimos a continuación. Y lo segundo son las diversas herramientas que tenemos para resolver un problema. Aquí vamos a utilizar una herramienta muy particular, no es la única. Bien, entonces el primer paso que se propone es la discusión del problema. Allí se busca parafrasear o detallar algunas cosas globales del proceso donde uno tiene que entender la información que está dando el problema. En este primer paso, entonces, nosotros tenemos en nuestra situación que se tienen tres productos que requieren tres procesos diferentes en tres hornos. La tabla que nos dan se conoce el tiempo requerido en horas para cada tipo de producto y del enunciado se sabe la disponibilidad de tiempos para cada uno de los hornos. Esta información última puede ser añadida a nuestra tabla. Estamos totalizando por las columnas porque tenemos el tiempo total de disponibilidad de horas en el horno A al mes, en el horno B y en el horno C respectivamente. Listo. Una vez comprendemos el problema, entonces tenemos un segundo paso que es definir las incógnitas. Entonces en este caso tenemos tres incógnitas. A saber, x1 las unidades de hojaldres de bocadillo producidas, x2 las unidades de hojaldres de queso y x3 las unidades de hojaldres de arequipe. Restricciones del problema. Entonces miren que aquí la restricción principal nos la da el total de horas disponibles en cada uno de los hornos. ¿Sí? Hay una disponibilidad específica y entonces aquí podemos rápidamente construir nuestro sistema de ecuaciones. Entonces decimos que si x1 son los hojaldres de bocadillo, x2 los de queso y x3 los de arequipe, entonces 2x1 más x2 más x3 debería ser 295. Y así, análogamente para cada uno de los tiempos de disponibilidad en los hornos. ¿Cierto? Aquí acabamos de decir 2x1 más x2 más x3, 295. La siguiente ecuación, 1.5x1 más 1x2 más 2x3 igual a 355. Y por último, 2x1 más 1.5x2 más 2x3 igual a 435. El cuarto paso que se propone es qué condiciones técnicas o restricciones tiene el problema. En este caso, las condiciones técnicas están puestas sobre las variables, que son las unidades de hojaldre producidas, y entonces en este caso, x1, x2 y x3 deben pertenecer a los naturales, incluido el 0. Podría ser que no se produzca alguno de esos tipos, pero son números naturales, producir una cantidad entera de hojaldres. Deben ser números positivos y enteros. El quinto paso es escoger el método de solución. Aquí no lo vamos a escoger en el sentido que tenemos un propósito inicial. Recuerden que habíamos dicho que queríamos trabajarlo con la matriz aumentada. Insisto, no es el único método, sino que aquí estamos utilizando esto como pretexto para manejar particularmente este método. Hay que llenarse de herramientas para manejar esta situación. Aquí tenemos un sistema de 3×3, hay muchos métodos para hacerlo. Eliminación dual,
sustitución dual, podemos hacer también Sarrus, Kramer, si no tenemos que el determinante asociado sea 0, etc. Aquí vamos a utilizar el método de la matriz aumentada. Entonces vamos a resolver en el sexto paso el sistema. Entonces, para resolver el sistema tenemos aquí nuestro sistema con los coeficientes de las variables de la parte principal de las ecuaciones, una vez ordenado, y en el lado derecho tenemos la columna de los términos independientes. A partir de ellas empezamos a hacer resolución por Gauss-Jordan hasta llevarlo a la matriz escalonada reducida. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar la fila 1 por un medio con el fin de obtener aquí en este pivote un 1. Entonces cogemos la fila 1, la multiplicamos por un medio y esa va a ser nuestra nueva fila 1. Entonces tenemos que las últimas dos filas no cambian, las dejamos igualitas como están. Y aquí 2 por un medio da 1, 1 por un medio 0,5, 1 por un medio 0,5 y 295 por un medio 147.5. Ahora entonces tenemos esa fila como pivote, ya tenemos este pivote 1 y utilizando este pivote vamos a volver ceros estos elementos. ¿Cómo? Utilizando lo opuesto del número. Entonces multiplicamos la fila 1 por menos 1,5 y se lo sumamos a la fila 2 y eso nos da la nueva fila 2. Y la fila 1 multiplicada por menos 2 sumado a la fila 3 nos da la nueva fila 3. Voy a hacer solamente una de las operaciones, ustedes verifican la otra. Entonces aquí decimos, dejamos la fila pivote quieta, tal como está, y ahora sí, 1 por menos 1,5 menos 1,5 más 1,5 nos dará 0. O sea que aquí nos debe aparecer un 0. Ahora, 0,5 por menos 1,5, ¿cierto? Y eso, menos 2, da 0,25. 0,5 por menos 1,5 y más 2, 1,25. Y 147.5 por menos 1,5 más 355. Eso da 137.75. Análogamente con la otra fila. Luego entonces tenemos que volver este pivote, volverlo un 1. Para volver un 1 tengo que multiplicar la fila 2 por 4 y eso me dará nuevamente la nueva fila 2. Entonces hacemos la operación, las dos filas, la 1 ni la 3 van a cambiar, noten que quedaron igualitas y solamente estoy cambiando la fila 2. Entonces 0 por 4 pues da 0, se mantiene ese 0. 0,25 por 4 nos da 1, 1,25 por 4 da 5 y 133.35 por 4 da 535. Ahora ya tengo mi pivote aquí, este 1. Noten que lo que ya está cuadrado no se descuadra, es decir, voy llevando la forma de la escalonada reducida, o sea que queda 1, 0, 0 y esto ya no va a cambiar. ¿Sí? Tenemos esto como pivote y tenemos que volver 0 los otros dos elementos, este par de señores. Entonces tendríamos la fila 2 multiplicada por menos 0,5, que es el opuesto de este número, sumado con la fila 1, nos da la nueva fila 1. Y análogamente la fila 2 por menos 0,5 sumado con la fila 3 nos va a dar la nueva fila 3. Nuevamente solamente va a ser una de las operaciones por la premura del tiempo del video. Y entonces decimos acá, dejo mi fila pivote quieta. Miren que ahora estoy dejando la fila pivote que es la segunda quieta. Y voy a hacer la fila 1. Entonces digo 1 por menos 0,5 menos 0,5 más 0,5, 0. 5 por menos 0,5 da menos 2.5. Más 0,5 da menos 2. Y 535 por menos 0,5 más 147.5 nos da menos 120. Análogamente hacemos la operación con la fila 3. Y obtenemos este valor. Ahora tenemos que volver este pivote, este punto como pivote, volverlo un 1. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dividimos esa fila por menos 1.5. Entonces, al dividir entre menos 1.5, aquí voy a obtener un 1. Y hacemos la operación. Las dos primeras filas no estamos operando en este momento, quedan iguales. Y entonces hacemos, los ceros ya no se descuadran, menos 1,5 entre menos 1,5 da 1, y menos 127.5 dividido entre menos 1,5 da 85. Ahora utilizamos este 1 como pivote para volver este par de señores un 0. ¿Cómo? Pues nuevamente con el opuesto. Fila 3 por menos 5 sumado con la fila 2 nos da la nueva fila 2. Y la fila 3 multiplicada por 2, que es el opuesto de este señor, sumado con la fila 1 nos da la nueva fila 1. Nuevamente voy a hacer solamente una de las operaciones, voy a hacer la de arriba con la fila 1. Entonces nuestra fila pivote no cambia. Miren, note que aquí no cambia esta fila pivote.
y vamos a cambiar estas dos. Como digo, voy a hacer solamente la operación de esta de aquí por el tiempo. Entonces, el 1 ya no cambia y el 0 tampoco. Ahora, 1 por menos 5 menos... dijimos que lo vamos a hacer con la final 1, ¿no? Entonces, 1 por 2, 2 menos 2, 0. Aquí no me aparece el 0. Y 85 por 2 da 170. Menos 120 da 50. Y ya tengo pivoteado completamente el sistema. Ya es una matriz escalonada reducida. Y entonces ya podemos aquí leer las variables. Esto es x1, x2 y x3. O sea que tendríamos que x1 es 50, x2 son 110 y x3 son 85, que es lo que tenemos consignado aquí. Entonces, ahora viene un séptimo paso, validar la solución. Para validar la solución, ¿qué tenemos que hacer? Pues verificar que el sistema se satisface. Debe satisfacer las tres ecuaciones y las condiciones técnicas. Entonces, las condiciones técnicas las satisface. Todos los números son enteros positivos, ¿cierto? Y ahora verificamos. Reemplazamos en cada una de ellas los valores de x1, x2 y x3. Voy a hacer la última. 2x1, 2 por 50, más 1.5 por 110, que es nuestro x2, más 2 por x3, pero x3 es 85. 2 por 50 nos da 100, 1.5 por 110 da 165, y 2 por 85 son 170. Sumamos y nos da evidentemente las 435 horas que estaba disponible. Análogamente con las dos ecuaciones, la 1 y la 2, y verificamos los valores que tenemos de disponibilidad total de horas al mes para los hornos. Bien. Un paso final es expresar la solución del modelo. Es decir, no basta con decir x1 es tanto, x2 es tanto, sino que hay que decir qué dentro del contexto del problema, ¿cierto? Entonces decimos, la productora de alimentos con el fin de emplear todas las horas disponibles en los tres hornos deberá producir 50 hojaldres de bocadillo, 110 hojaldres de queso y 85 hojaldres de arequipe. Gráficamente la situación es esta. Tenemos el sistema de ecuaciones, graficamos las tres planos, que son los que aparecen en color rosado, violeta y verde, y trazamos la intersección de dichos planos 2 a 2. La intersección de dos planos es una única recta. Entonces trazamos la intersección de los planos 2 a 2, que nos dan estas tres rectas, que si la solución es única, pues convergen en un único punto. En este caso el punto de convergencia, miren, lo de 50, 110 y 85, que coincide con los valores que encontramos. 50 hojaldres de bocadillo, 110 hojaldres de queso y 85 hojaldres de arequipe. Es importante que revisen las operaciones que les sugerí atrás y dos observaciones adicionales. La primera, visiten el video de la profesora Patricia Barragán, donde trata el asunto de la modelación. Se encuentra su canal en YouTube y pueden ver allí los pasos en detalle, en qué consiste cada uno de los pasos que hemos descrito, los 8 pasos. Y lo segundo es que una de las advertencias que hace la profesora Patricia Barragán en su canal y cuando explica este tema es que uno debe estar lleno de herramientas. Miren que aquí utilizamos una herramienta muy particular, pero no debe uno quedarse siempre con la misma herramienta. Si uno pretende solucionar todo con una herramienta que sea, por ejemplo, un martillo, ¿cierto? Usted tiene un martillo, entonces va a pensar que cada vez que va a solucionar un problema, todos los objetos con los que va a trabajar son clavos, y no necesariamente, ¿sí? Podría ser un tornillo. Y pues usted, cuando tiene el tornillo, si usted tiene un martillo, va a tener la tentación de cogerlo a golpes, ¿cierto? Cogerlo a martillazos, y se le va a dañar la rosca a este tornillo. Muy seguramente va a tener que utilizar un destornillador. Ahora, ¿qué tipo de destornillador? Pues depende de la cabeza del tornillo, ¿cierto? Si tiene este tipo de cabeza será un destornillador de pala, y si tiene este tipo de cabeza, pues tendrá que utilizar un tornillo de estrella, ¿cierto? Un destornillador de estrella. Entonces miren cómo aquí ocurre lo mismo. Las herramientas que usted emplee deben ser las adecuadas, pero debe tener un amplio arsenal de herramientas. Muchas gracias por su visita. Esperamos sus comentarios y no olviden visitar nuestros canales.